Determinación del CBR de laboratorio norma ASTO T193 ASTMD 1883. Este video demuestra el procedimiento para determinar la relación de soporte de California CBR del suelo. Equipo. Moldes. Serán de forma cilíndrica, de metal, con un diámetro interior de 152.40 más menos 0.66 milímetros y una altura de 177.80 más menos 0.46 milímetros. Provistos de un collar de 50 milímetros de altura y un plato de base perforada que deberá ajustarse a cualquier extremo del molde. Disco espaciador, circular, hecho de metal, de 150.8 más menos 0.8 milímetros de diámetro y 61.37 más menos 0.25 milímetros de altura. Pisón, como los especificados en la norma ASTO T99 o ASTO T180. Equipo para medir la expansión, compuesto de una placa de metal perforada de 149.2 más menos 1.6 milímetros, cuyas perforaciones sean de 1.6 milímetros de diámetro. Esta placa estará provista de un vástago en el centro con un sistema de tornillo que permita regular su altura. Un trípode, cuyas patas puedan apoyarse en el borde del molde montado y bien sujeto, que lleve en el centro un deformímetro, cuyo vástago coincida con el de la placa, de forma que permita controlar la posición de este y medir la expansión. Diales. 2 diales. Cada dial tendrá un recorrido de 25 milímetros con una aproximación de 0.02 milímetros. Pesos de la sobrecarga. Un peso de metal anular con un agujero en el centro de 54 milímetros de diámetro y un peso de metal ranurado, todos con diámetro de 149.2 más menos 1.6 milímetros y una masa de 2.27 más menos 0.04 kilogramos. Pistón de penetración, cilíndrico, hecho de metal con un diámetro de 49.63 más menos 0.13 milímetros, con área de 1935 milímetros cuadrados y una longitud no inferior a 101.6 milímetros. Dispositivo de carga. Un aparato de compresión capaz de aplicar carga creciente uniforme a una proporción de 1.3 milímetros por minuto usando el pistón de penetración en el espécimen. Tanque de inmersión, capaz de mantener el nivel del agua a 25 milímetros sobre la parte superior de los moldes. Horno, termostáticamente controlado, capaz de mantener una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados para el secado de las muestras. Recipientes para el contenido de humedad, como los especificados en la norma ASTO T265, determinación del contenido de humedad. Materiales diversos, tales como cucharas, regla, mezcladoras, papel filtro, balanza, etc. Se procede como se indica en la norma ASTO T99 o la norma ASTO T180 para compactación en un molde de 152.4 milímetros. Procedimiento. Inserte el disco espaciador dentro del molde y coloque un papel filtro en la parte superior del disco. Determine el contenido de humedad del material que está siendo compactado al inicio utilizando el tamiz de 3/8. Compacte la primera porción en el molde usando 3 capas iguales y el pisón apropiado, si la densidad máxima fue determinada por la norma ASTO T99, o 5 capas iguales si la densidad máxima fue determinada por la norma ASTO T180. Para una altura total compactada de 125 milímetros, compactando cada capa con el más bajo número de golpes seleccionado para dar una densidad compactada de 95% o menos la densidad máxima. Quite el collar y usando un enrasador recorte el suelo compactado en la parte superior del molde. Se coloca sobre la superficie de la muestra en el molde la placa perforada con vástago y sobre esta los pesos anulares suficientes para originar una sobrecarga equivalente a la originada por las capas de material que van sobre el material que está probando. Coloque el trípode con el dial encima del molde y haga una lectura inicial sumergido. Sumerja el molde en agua. Durante la inmersión mantener el nivel de agua aproximadamente 25 milímetros sobre la parte superior del espécimen. Tomar lecturas cada 24 horas. Al cabo de las 96 horas, haga una lectura final en los especímenes sumergidos. Quite los moldes del tanque de inmersión, vierta el agua retenida en la parte superior del mismo y se deja escurrir el molde durante 15 minutos. Después quite los pesos de la sobrecarga y plato ranurado. Coloque el pistón de penetración con una carga de 44 newtons y añada el resto de la sobrecarga. Luego ponga ambos diales, el de penetración y el de carga en cero.
Aplique la carga sobre el pistón de penetración con una velocidad de penetración uniforme de 1.3 milímetros por minuto. Registre la carga cuando la penetración esté en 0.64, 1.27, 1.91, 2.54, 3.81, 5.08 y 7.62 milímetros. Las lecturas de la carga a la penetración de 10.16 y 12.70 milímetros pueden ser obtenidas si se desea. Finalmente, se desmonta el molde y se toma de la parte superior, en la zona próxima donde se hizo la penetración, una muestra para determinar su humedad al final del ensayo.